Vamos a demostrar el resultado que dice que si tengo una función f definida en un intervalo i y las derivadas en ese intervalo son todas positivas, es decir, tenemos rectas como la que está aquí, entonces la función es estrictamente creciente. El resultado para que la función sea estrictamente decreciente sería tener derivadas negativas en este intervalo. El enunciado sería como se muestra aquí. Tenemos una función derivable en i, de tal manera que la derivada para toda x en i es positiva. Entonces f es estrictamente creciente. Por otra parte, si las derivadas todas para x en i, todas son negativas, entonces la función es estrictamente decreciente en i. Bueno, para la demostración, pues tenemos que usar la definición de estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Bueno, entonces habría que demostrar dos cosas: concluir que f es estrictamente creciente bajo esta hipótesis y concluir que f es estrictamente decreciente bajo esta hipótesis. Bueno, las dos pruebas son similares. Vamos a concentrarnos únicamente en la primera. Bueno, entonces lo que hay que demostrar es que f es estrictamente creciente en el intervalo i. Y para eso pues necesitamos tomar dos puntos en ese intervalo que vamos a llamar p y q. Tomando dos puntos en ese intervalo, con p menor que q, habría que demostrar que f de p es menor que f de q. Bueno, entonces tomemos dos puntos en el intervalo i, sean p, q elementos de i, con p menor que q. Entonces habría que demostrar que f de p es estrictamente menor que f de q. Pero demostrar esto es lo mismo que pues tener esta parte. Necesitamos probar que f de q menos f de p es mayor que 0. Y entonces concluimos lo que queremos, que f de p es menor que f de q. Bueno, esta diferencia que está aquí, f de p menos f de q, está escondida en la tangente de esta recta que vamos a dibujar. Dibujamos esta recta, pues por el teorema del valor medio existe un punto, digamos este, de tal manera que esta recta pues es paralela a esta, o sea que f' en este punto pues sería la pendiente de esta recta que tenemos aquí. Bueno, el teorema del valor medio implica que necesitamos concluir que f es continua en el intervalo cerrado PQ, P, Q. Entonces f es continua en ese intervalo. ¿Por qué? Porque f es derivable en i, por lo tanto es continua en i. Y por lo tanto pues es continua en este intervalo P, Q. Bueno, por lo tanto pues tenemos que f es continua en ese intervalo. Bueno, además f es derivable en el abierto. Es derivable en el abierto con extremos p y q. ¿Por qué es derivable ahí? Porque pues es derivable en el intervalo i. Y p y q están en este intervalo, por lo tanto pues va a ser derivable en el intervalo con extremos p y q abierto. Bueno, ya tenemos entonces las dos hipótesis que requerimos para poder aplicar el teorema del valor medio. Bueno, con estas dos hipótesis me va a decir que existe un punto x0 en el intervalo p, q, tal que f' en x0 sería igual a f de q
menos f de p sobre q menos p. O sea que la pendiente de esta recta, que es esto, es igual a la pendiente de esta otra recta, que es esto que está aquí. Bueno, pero necesitamos esta diferencia que esté relacionada con el 0. Ya tenemos la diferencia y pues de alguna manera hay que jalar el número 0 para poder concluir esto. Y esto lo tenemos en esta parte. La derivada en este caso, en cualquier punto, siempre es mayor que 0. En cualquier punto del intervalo i. En particular en este punto. O sea que tenemos que 0 es menor que f' de x0, que es igual a f de q menos f de p sobre q menos p. Pero esto diría entonces, pues ya casi tenemos lo que queremos. Habrían simplemente que despejar q menos p. Q menos p pues es un número positivo porque q es mayor que p. Entonces podríamos dividir multiplicar los dos miembros por q menos p y se conserva el orden. O sea que obtendríamos que multiplicando por q menos p obtendríamos que 0 es menor que f de q menos f de p. O sea que ya tenemos lo que necesitábamos, que es esta parte que está aquí, esta. Entonces, como ya tenemos eso, pues ya podemos concluir que f de p es menor que f de q. Hemos demostrado entonces que la función es estrictamente creciente. Bueno, el recíproco de este resultado no es necesariamente cierto. Es decir, podemos tener una función estrictamente creciente, pero la derivada no es necesariamente mayor que 0 para todas las x que están en i. Y es el caso de la función f de x igual a x al cubo. Esta función, pues su gráfica es algo así, es estrictamente creciente y su derivada en el punto 0 es 0. O sea, es una función estrictamente creciente, digamos en el intervalo menos 1,1. En ese intervalo esta función es estrictamente creciente. Y entonces, si el recíproco fuera cierto, todas las derivadas en este intervalo tendrían que ser mayores que 0. Pero eso no es cierto, porque la derivada en 0 vale 0. Bueno, entonces, ya tenemos este resultado. El siguiente resultado es muy obvio gráficamente. Si una función antes de x0 es estrictamente creciente y después de x0 es estrictamente decreciente, entonces tenemos un máximo en el punto x0. Y también para un mínimo tendremos que si antes de x0 la función es estrictamente decreciente y después de x0 la función es estrictamente creciente, entonces tendríamos un mínimo. Bueno, vamos a tratar de justificar el resultado usando las definiciones que tenemos. La redacción sería como sigue. Tomamos un r mayor que 0. Si f está definida en este intervalo con centro en x0, y antes de x0, o sea, en el intervalo x0 menos r, x0, en esta parte del intervalo la función es estrictamente creciente, y en la otra parte del intervalo, o sea, en esta parte la función es estrictamente decreciente, entonces x0 es un máximo para la función f. Bueno, para la justificación pues necesitamos probar a final de cuentas lo siguiente. Necesitamos concluir que f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x que está
en el conjunto x0 menos r, x0 más r. Bueno, entonces necesitamos concluir que f de x0 es mayor o igual que f de x con los x en ese conjunto. Entonces, pues partimos de ese conjunto. Tomamos, vamos a tomar sea x que pertenece al intervalo x0 menos r, x0 más r. Si x está en ese intervalo, entonces para poder usar las hipótesis necesitamos tomar la primera parte del intervalo, la primera mitad y después la segunda mitad. Entonces hay dos casos. Caso 1, x está en el intervalo x0 menos r, x0. Este es cerrado. Y en el otro caso, pues también el caso 2 sería tomar x en este intervalo y x0 más r. Bueno, aquí nos conviene tomar x0 en los dos conjuntos porque tenemos que comparar con el punto x0. Bueno, entonces si x0 está en este intervalo, en el primer caso, pues entonces pues x0 en principio sería menor o igual a x. X tendría que ser menor o igual que x0. Bueno, entonces pues eso sabemos que en esa primera parte del intervalo la función es estrictamente creciente. Por lo tanto, pues f de x tendría que ser menor, en este caso voy a escribirlo así. En el caso en que x sea menor que x0 pasaría esto, pero en el caso de que x fuera igual a x0 pues pasaría esta otra parte. O sea que tenemos lo que queremos, que f de x0 es mayor o igual que f de x. Bueno, en la otra parte tendríamos otra vez que x es mayor o igual que x0. Si x0 fuera menor o igual que x, en esa parte la función es estrictamente decreciente. Entonces pasaría que f de x pues es estrictamente mayor, pasaría que f de x0 es estrictamente mayor que f de x si x0 fuera menor que x. Pero si fuera igual, pues entonces pasaría esta otra parte. Bueno, entonces volvemos a obtener que f de x0 es mayor o igual que f de x. Entonces en cualquiera de los dos casos obtenemos que f de x0 es mayor o igual que f de x para todas las x que están en este intervalo. Demostremos el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. El criterio dice que si antes de este punto x0, en esta parte, tenemos derivadas positivas, y después del punto x0, para todas las x que están aquí, tenemos derivadas negativas, entonces x0 genera un punto máximo para la función f. Y para el mínimo tendríamos las hipótesis que son que antes de x0 todas las derivadas son negativas y después de x0 todas las derivadas son positivas, entonces obtendríamos que x0 es un punto mínimo para la función f. El enunciado está aquí. Tenemos la función en este intervalo, de tal manera que en la parte izquierda del intervalo, o sea en x0 menos r, x0, cerrado aquí y abierto aquí, las derivadas todas son positivas. F' de x es mayor que 0 para todas las x que están aquí. Y en la parte derecha del intervalo, o sea en x0, x0 más r, abierto aquí, cerrado aquí, todas las derivadas son negativas. Entonces x0 es un máximo para f. Y para el mínimo, pues hay que pedir que todas las derivadas en este intervalo, en la parte izquierda del x0, pues son negativas, y en la parte derecha de x0, pues son positivas. Entonces tendríamos un mínimo para la función f. En la demostración, pues había que hacer
los dos casos, uno para el máximo y uno para el mínimo. Las demostraciones son similares, por lo tanto vamos a hacer únicamente para el caso del máximo. Bueno, entonces bajo las hipótesis que tenemos, hay que concluir que x0 es un máximo para la función f. Eso es lo que habría que concluir, que el punto x0 genera un máximo para la función f. Bueno, x0 es un máximo, pues usando la definición se podría demostrar, o podemos usar el resultado previo, que dice que para concluir que esto es un máximo, que el punto x0 es un máximo, simplemente hay que ver que antes de x0 la función es estrictamente creciente y después de x0 la función es estrictamente decreciente. Entonces bastaría concluir lo siguiente, que f es estrictamente creciente hay que concluir que f es estrictamente creciente en el intervalo x0 menos r, x0, cerrado aquí y abierto aquí, y que f es estrictamente decreciente, en el intervalo x0, x0 más r, cerrado aquí en esta parte, en x0, cerrado aquí y abierto acá. Si concluimos entonces que f es estrictamente creciente en este intervalo y estrictamente decreciente en esta otra parte del intervalo, entonces x0 es un máximo para la función f. Bueno, pero para concluir esto, que f es estrictamente creciente en este intervalo, pues bastaría concluir que todas las derivadas ahí son positivas. Pero esto es cierto por hipótesis. Tenemos que todas las derivadas son positivas en ese intervalo. Y para demostrar que f es estrictamente decreciente en este intervalo, habría que demostrar que en este intervalo todas las derivadas son negativas. Pero eso también lo tenemos como hipótesis. Entonces, pues ya tenemos que f', las derivadas en f' en x es mayor que 0 para todas las x que están en el intervalo x0 menos r, x0 cerrado. Es hipótesis. Y además tenemos que f' de x pues es menor que 0 para todas las x que están en el intervalo x0, x0 más r. Esto que está aquí es hipótesis y por lo tanto f es estrictamente creciente en este intervalo que está aquí y f es estrictamente decreciente en este otro intervalo y por lo tanto, pues por el resultado previo, x0 es un máximo para la función f.